Bueno, mis chiquitos, entonces el día de hoy vamos a estar viendo un tema que es bien interesante, que es bonito, que se llama el diálogo. ¿Listo? Cuando hablamos de dialogar, básicamente estamos hablando en el arte de poder comunicarnos, ¿no? De sentarnos y generar una comunicación con otra persona. Pero pues el objetivo es que podamos identificar sus partes, sus características y demás para que pues se nos haga ya algo, no solo algo que hacemos todo el tiempo, sino algo que realmente conocemos, ¿sí? Entonces que podamos identificar esas cositas el día de hoy. ¿Listo, hermosos? Entonces, espérenme, estoy revisando este chat. No hay nada nuevo. Admitimos acá. Avancemos de una vez. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo introducción? Gracias, Clara. Dale, Kiara. Dale, profe. El ser humano necesita comunicarse, compartir ideas, expresar emociones y resolver conflictos. Una de las formas más antiguas y efectivas de hacerlo es el diálogo. Hablar y escuchar con respeto nos permite entender al otro, construir relaciones sanas y crecer como personas. En la literatura, el diálogo es también un recurso que da vida a los personajes, hace más dinámicas las obras y nos acerca al pensamiento de los demás. Muchísimas gracias, hermosa. Entonces, mis amores, cuando hablamos del diálogo, claramente estamos hablando del arte de comunicarnos, ¿no? De compartir ideas, de expresar emociones y demás. Eso es lo que nos permite hacer el diálogo. Cuando hablamos del diálogo, básicamente estamos hablando que es la base de las relaciones y de las relaciones sanas. Porque cuando tú te permites dialogar con las personas, no solo aprendes de ellas, no solo te estás comunicando, sino que adicional a eso, pues también puedes conocer a la persona, ¿sí? Cuando tú escuchas a una persona cómo habla, qué habla, a qué se refiere, cuáles son sus temas recurrentes, ahí tú puedes conocer a esa persona, ¿sí? Yo creo que es la forma como más utilizada para conocer a las personas. Entre tú más hablas con alguien, más lo vas conociendo, ¿sí? Entonces, nos ayuda obviamente a recibir información, a transmitir información, pero también lo que les decía, a conocernos. De igual manera, también nos ayuda a que nosotros nos demos a conocer a los demás, ¿no? Entonces, empiecen desde ya a analizar cómo hablas tú, de qué hablas normalmente, si hablas o no hablas, porque también eso es una parte para analizar. ¿Prefieres quedarte callado o cómo es como todo este tema de la comunicación? ¿Listo? Vamos a avanzar. Mis amores, hoy hay evaluación para los que me preguntaron. ¿Listo? Objetivos del día de hoy. Entonces, por favor, Mafe, ¿me ayudas leyendo los objetivos? Profe, ¿me escuchas? Perfecto, hermosa. Listo. Reconocer qué es el diálogo y por qué es fundamental en la comunicación y en la literatura. Identificar sus características principales y sus distintos tipos. Aplicar el diálogo en situaciones cotidianas, en la vida escolar y en textos literarios. Valorar el diálogo como un puente para la paz y la comprensión en la vida espiritual. Muchísimas gracias, Mafe. Entonces, mis amores, yo sé que ustedes han escuchado muchas veces que dicen, a través del diálogo todo se consigue, a través del diálogo tú puedes conocer, a través del diálogo tú puedes entender. Y como que de pronto podríamos pensar, ay, qué va, eso no funciona o no sirve. Pero sí, cuando nosotros aprendemos a utilizar el diálogo de la mejor manera, vamos a tener relaciones y comunicaciones sanas. El diálogo es fundamental para nuestra vida en general, para absolutamente todo. Claramente tiene que ver algo con la literatura, con el lenguaje y demás, pero básicamente es algo que necesitamos en nuestro día a día y es algo que necesitamos aprender a hacerlo de la forma correcta, ¿sí? Cuando hablamos del diálogo, no solo estamos hablando de lo que estamos diciendo, sino de cómo lo estamos diciendo, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras que estamos utilizando? ¿Cuál es el tono de voz que estamos utilizando? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que hay personas que le dicen a uno cosas duras, pero se las dicen con un amor que uno dice tan bonito, o sea, como que sí. Y hay otras que de pronto nos dicen simplezas, cosas que no son tan duras, pero uno dice, uy, este atrevido, ¿sí?
porque cuando hablamos del diálogo son muchos los componentes, ¿sí? Son muchas las cosas que vienen, pero ya vamos a indagar un poquito más. Ahora vamos con nuestra idea fundacional. Eli, por favor, ¿me ayudas leyendo la idea fundacional, hermosa? Listo, profe. El diálogo es más que una técnica, es una actitud de abrir el corazón al otro. Dios nos enseña el valor del diálogo a través de la oración. Hablar con Él y escuchar su palabra nos transforma. Así como Jesús dialogaba con todos, niños, discípulos, enfermos, incluso con quienes lo criticaban. También nosotros debemos dialogar con respeto y amor. Muchísimas gracias, Mieli. Entonces, el diálogo no es una técnica, es una actitud, ¿sí? De hecho, es impresionante, ¿no? Pero cuando tú estás enojado o cuando tienes como algo en el corazón, la voz y la forma en cómo transmites la información ya es diferente, ¿sí? O cuando estás triste, o yo no sé, a mí sí me pasa, si estoy contenta, si estoy triste, si estoy enojada, el tono de voz y la forma en cómo digo las cosas inmediatamente cambia. Entonces también debemos entender que dependiendo de nuestra emoción, así mismo va a ser nuestro diálogo. Es importante también que como que bueno, que el Señor nos ayude como a canalizar eso, porque no sé si alguna vez les ha pasado que, ay, usted está enojado acá con una persona y le habla a otra y entonces usted mismo ya le responde con dos piedras en la mano a la otra, ¿sí? Y ya entonces estás, no solo ya tuviste un inconveniente por la forma de pronto de hablar, sino que estás agrediendo a otra persona. Entonces, como tener todo ese cuidado, ¿no? Dice que Dios nos enseña el valor del diálogo a través de la oración. Claramente, mis amores, cuando hablamos del diálogo, pues obviamente tenemos que mencionar que también nosotros dialogamos con el Señor, ¿no? Y que orar no es repetir lo que dicen los demás o no es repetir de pronto lo que ya sabemos. No sé, pero me hace como más o menos, ¿qué pensaría yo? Como unos tal vez 3 o 4 meses. Fue este año, ya hace un ratico. El Señor empezó a inquietarme con el tema de la oración. Entonces, como que varias cosas, ¿sí? En la primera parte que me inquietó fue, ¿estás orando solo por ti, por tus necesidades, por lo que tú quieres? ¿Sí? Entonces yo decía, Dios mío, como que soy muy egoísta en mi oración, ¿no? Y normalmente eso nos pasa cuando nosotros oramos, somos que mi familia, que mi trabajo, que mi casa, que por favor ayúdame, y es como muy sobre uno mismo, y no está mal, el Señor dice, pide y se os dará, pero pues también debemos tener un tiempo para orar por los otros. Entonces esa fue una de las confrontaciones, y la otra era, ¿estás orando siempre lo mismo? Entonces yo como que empecé a analizar, entonces como que uno siempre, gracias Dios, no sé qué, gracias por la vida, por la comida, por mi familia, Señor, te pido por favor, sí, Señor, sí, pero siempre estás orando igual. Entonces yo estaba en una prédica de un pastor y él hablaba del Padre Nuestro. Entonces él decía, por ejemplo, que el Padre Nuestro inicia pues que con adoración, ¿sí? Y entonces ya luego empieza a encomendar todo en manos de Dios, luego al perdón, que la petición también por nuestras necesidades, por los alimentos, pero que se haga la voluntad de Él y entonces por lo espiritual también, ¿sí? El Padre Nuestro es una estructura que es muy completa. Y yo, Dios mío, voy a empezar como a aplicar esa estructura, ¿sí? Pero no se nos puede volver una rutina. Entonces, luego leí un libro que se llama Cómo orar la Biblia. Es un libro súper cortico y ahí enseñaban cómo orar los salmos. Entonces ya empecé a leer los salmos y a orar los salmos, ¿sí? De hecho, a orar la palabra. Pero, ¿a qué quiero ir con todo esto que les estoy contando, mis chiquitos? Es que la comunicación y el diálogo con Dios es muy importante. Y si se te vuelve algo aburrido, y si se te vuelve algo monótono, y si se te vuelve simplemente una repetición que tú haces cada día, pero no es algo que tú hagas con tu mente y con tu corazón realmente, ¿sí? Que sea intencional, pues estás perdiendo el tiempo. Y nos podemos engañar diciendo, no, yo todos los días hablo con Dios, yo todos los días le oro a Dios. ¿Eso es verdad? Sí, entonces sí quiero como que también piensen en esta parte porque creo que el tema es muy propicio a eso, ¿sí? A veces pensamos que orar al Señor es como lo mismo,
pero es importante que sepamos que hablar con el Señor es como sentarte a hablar con tu mejor amigo, tu mejor amiga. Tengo una amiga a la que quiero mucho, con la que hablamos, mejor dicho. Yo ni sé de qué hablamos tanto, pero hablamos. Entonces, cuando yo que tuve como este tema de la oración es que ha sido este año, yo entonces me siento, yo digo, Señor, yo voy a hablar contigo y yo empiezo a contarle, Señor, imagínate que Santi, imagínate que Esteban, imagínate que Miguel, ay, Señor, hice esto, ay, necesito ayuda con esto, ¿sí? Y como que empecé a ser un poquito más intencional. Entonces, pues esa es la invitación, mis amores, en esta parte del diálogo, pues ser más intencionales con Dios. Em, si a ti te parece aburrido orar, es porque no lo estás haciendo con intención. Porque hablar es chévere, comunicarse es chévere. Dios nos hizo comunicativos, Dios nos hizo para que estemos en relación. Entonces, ¿cómo te sientas y hablas con el Señor? ¿Cómo te sientas y oras? Entonces, ahí les dejo como eso para que lo mediten, lo piensen con las herramientas que el Señor me ha dado a mí, pues ahí se las comparto también, como el librito, que orar los salmos, que siéntese y hable como con su mejor amigo, que, por ejemplo, tómese un tinto. Ustedes, supongo yo que la mayoría habrán uno que otro no toman tinto, pero tómese un juguito. Eh, el Padre Nuestro, la estructura del Padre Nuestro, sí, como buscar también ser intencionales y novedosos con esa comunicación. El Señor se agrada de eso. Básicamente, cuando hablamos de dialogar, pues también vemos que el diálogo es lo que nos permite también transmitir la palabra del Señor a los demás, ¿no? Nos permite relacionarnos, nos permite mostrar el amor de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor Jesús hablaba con todo el mundo y el Señor Jesús hablaba con los que tenían altos rangos, una posición muy arriba, y con los que tenían bajos rangos. El Señor no estaba discriminando. Entonces también debemos tener eso en nuestro corazón, porque muchas veces nosotros nos volvemos como selectivos, ¿no? Entonces hablamos con unos sí, con otros de pronto no, o dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, si la persona está como a mi mismo nivel, yo le hablo súper bien, pero si la persona ya está un poquito, entonces yo ya le hablo mal y ya soy aprovechado. Aquí les voy a contar una intimidad, podemos decirlo así. Mi esposo, él es jefe de producción en una compañía, ¿sí? Entonces, obviamente, al ser jefe de producción, pues tiene muchas personas a cargo, ¿sí? Tener personas a cargo no es fácil, porque hay unas personas que son muy buenas trabajadoras y hay otras que son más o menos, entonces con las que toca pues como tener más esfuerzo, ¿sí? Con esas personas que no hacen lo que deben hacer, hay que tener como más esfuerzo. Entonces, bueno, estábamos así y yo escuchaba que mi esposo, por ejemplo, le escribían de pronto pidiéndole un permiso, o jefe pasó esto, o jefe tal cosa, o tal cosa, ¿sí? Y entonces yo lo escuchaba a él, que él, por ejemplo, cuando el trabajador era muy, muy bueno y demás, él le hablaba muy, muy bien. Entonces, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Ah, ok, listo, muchísimas gracias. Sí, no te preocupes, no te afanes, no sé qué así, ¿sí? A la persona que era full, ¿sí? Pero ya el que era como más o menos, como más o menos tirando un poquito a esto, entonces ya era como, ok, no, pues no, la verdad no me parece, sí, y ya su tono y su forma cambiaba. Entonces un día como que nos sentamos y yo le dije, mira, amor, yo sí te quiero decir algo, uno así con sabiduría, porque siempre toca con sabiduría. Yo, amor, yo sí te quiero decir algo. Tu forma de hablar no puede depender de las personas, de quien te habla, ¿sí? Y él me decía, ¿cómo así? Y yo, sí, amor, mira, lo que pasa es que cuando te escribió esta persona, tú le hablaste súper bien, pero cuando te escribió esta, ya fuiste como más duro. No es que fuera grosero, porque no era grosero ni nada, solo es que el tono de voz, o sea, le cambiaba, era diferente. Entonces él me dijo, no, amor, lo que pasa es que esta persona tal y esta tal. Y yo, sí, amor, pero mira que no, nosotros debemos ser de la misma manera con todo el mundo, ¿sí? Finalmente, el problema es de esa persona que no está haciendo bien las cosas, pero tú debes hablarle igual a todos. Entonces, como que pone eso en oración y para esto. Y entonces él como que, uy, amor, he ido trabajando en eso y como que fue así. Pero finalmente ese es el mensaje que quiero que se lleven ustedes, chiquitos. Mm,
Hay personas que nos sacan de las casillas y eso nos pasa a todos. Hay personas que uno dice, Señor, Dios mío, ayúdame porque es difícil. Nos sacan de las casillas, pero nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, no puede depender de las otras personas. Nosotros debemos ser uno y confiar en que finalmente pues cada persona tendrá que en algún momento rendir sus cuentas con el Señor. Pero nosotros ser uno. ¿En qué? En nuestra forma y en nuestro diálogo. Perdónenme que como que me extendí ahí en esa parte, pero creo que era como importante. No sé si alguno tiene algo que decir, algún aporte, comentario. Naita, Naita. Listo. Para hablar del diálogo en general, ya hemos hablado mucho del diálogo, pero para tener como el concepto y demás, vamos a ver este video, es cortico, pero nos va a ayudar como a darle una introducción a lo que ya hemos visto y lo que vamos a ver. Entonces, para que por favor le presten atención. Hola chiquitines, bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. Por cierto chicos, ¿ya se suscribieron al canal? No olviden darle clic al botoncito rojo de aquí abajo. Ahora sí, podemos comenzar. El diálogo es una conversación donde intervienen dos o más personas para expresar sus opiniones y deseos sobre un tema de interés personal o de otro. El diálogo lo podemos encontrar en los cuentos, en las novelas o en las obras de teatro. El diálogo puede ser ameno, claro y sencillo. Aunque el diálogo es un género oral, puede transcribirse. Esto quiere decir que puede ser escrito. Por ejemplo, en las obras teatrales o en las narraciones. Conozcamos mejor el diálogo oral. Las personas que hablan se llaman interlocutores. Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, las entonaciones y la actitud. Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. Suelen tener errores y frases sin terminar. Ahora, el diálogo escrito. Se utiliza mucho en el cuento y en la novela para dar más vivacidad y autenticidad al relato. Es la forma de escribir el teatro. Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral. Tiene mucho menos errores que el oral porque da tiempo a pensar y corregir. ¿Sabías que el diálogo puede ser de dos formas? El directo. El autor reproduce exactamente las palabras de los personajes que hablan. Cuidado, dijo Frodo, podrías quemarte. Indirecto. El autor explica lo que ha sucedido, utiliza los verbos se dice que, contestó, entre otros. Frodo dijo que tuviera cuidado, que podría quemarse. Ahora conozcamos las partes del diálogo. Llamado de atención, introducción, desarrollo y cierre. Vamos a ver un ejemplo del diálogo entre dos desconocidos. Disculpe. Sí, dígame. ¿No vio por aquí un perro negro? Pasaron varios perros esta mañana. Busco uno que tiene un collar color azul. Ah, sí. Fue en dirección al parque hace solo un momento. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Espero que con este ejemplo haya quedado claro que es un diálogo. Hemos llegado al final del video, chicos. Si te ha gustado, regálame un like o comparte el video. Si te gusta el contenido del canal, te invito a que... Listo, chiquitos. Entonces, el video es súper cortico, súper claro. De hecho, el tema es súper claro, ¿no? Digamos que no es que sea nada así como complejo o extraño. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o alguna pregunta, chiquitos. No, listo. Cris, ayúdame leyendo etimología, por favor. Vale, profe. Dice la palabra diálogo viene del griego diálogos. Está propuesta por dia, que es a través de logos, palabra, razón. ¿Sigo leyendo, profe, o hasta ahí? Sigue leyendo, por favor. Ok. Esto significa que el diálogo es la palabra que pasa de uno a otro, un puente entre personas para compartir pensamientos. Ejemplo sencillo, si tú le cuentas un problema a tu amigo y él te escucha, piensa y responde. Allí hay un verdadero diálogo, pero si solo habla uno, no lo es. Muchísimas gracias, Cris. Entonces, para que haya un diálogo, pues debe haber otra persona, ¿no? Que responda.
Pero si solo está escuchando, pues ya no es un diálogo, es simplemente una persona que habló y otra que escuchó. ¿Listo? ¿Qué significa diálogo? Pues palabras que pasan de uno a otro. Eso es lo que hace el diálogo, ¿no? Por eso también, y acá es importante, chiquitos, y esto sí quiero que les quede ahí también como enseñanza, es importante que sepamos con quién estamos hablando y de qué estamos hablando, ¿sí? Dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, a veces, y sobre todo cuando hablamos de cosas muy personales, de cosas que son como muy íntimas, debemos tener mucho cuidado de a quién le contamos. Porque a veces como que he escuchado mucho y sobre todo en las niñas, que, ay, no, es que me traicionó, es que habló de mí con otros, es que yo le conté y dijo y cambió y bueno, entonces, porque nosotras las mujeres somos más sentimentales y somos más como de hablar de nuestras emociones. Entonces, por eso nos pasa más. Y entonces, como que a veces yo digo, eso es culpa de la persona que está transmitiendo mal el mensaje o es culpa de uno mismo por no buscar o por no elegir bien con quién va a hablar. Entonces, sí debemos ser selectivos para algunas cosas, hermosos. Son las palabras que pasan de uno a otro. En donde quieres que tus palabras se queden, en donde quieres que eso, que es de pronto personal e íntimo, se quede, ¿sí? Entonces, sí debemos tener también mucho cuidado de qué hablamos, ¿sí? Y con quién estamos hablando. Porque a veces pasa es que no es que nosotros contemos cosas y demás, sino que nos sentamos y escuchamos a veces unas cosas o hablamos con unas personas que uno dice, pues también debemos tener cuidado con eso, ¿listo? Chicos, de pronto algún comentario, si lo tienen, toca que habiliten el micrófono, porque hay manitos levantadas para leer. ¿No? Listo. Ana, ayúdame por favor, hermosa, con la historia. La historia, el diálogo ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. En Grecia, Platón escribió obras filosóficas en forma de diálogos donde Sócrates conversaba con otros para descubrir la verdad. Ejemplo, en sus diálogos Sócrates no daba todas las respuestas, sino que preguntaba para que el otro reflexionara. En la Edad Media se usaba para enseñar religión y valores. Los maestros y discípulos aprendían conversando. En la literatura moderna aparecen novelas, cuentos y sobre todo en el teatro. Gracias al diálogo, un personaje puede expresar miedo, amor o rabia sin necesidad de que el narrador lo explique. En la actualidad, los diálogos son esenciales en la vida social, debates, entrevistas, redes sociales y en la resolución de conflictos, mesas de paz, conciliaciones. Listo, Ana hermosa, muchas gracias. Entonces, Platón escribía obras filosóficas, eso yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Y él empezó a generar ese escrito en forma de diálogos, donde dejaba algunas preguntas sin responder para que el lector las fuera respondiendo y hubiera, digamos, que un tipo de diálogo entre lo que escribía Platón y lo que uno iba pensando, respondiendo. De hecho, eso lo vemos sobre todo en algunos libros de aprendizaje y demás, como que vemos esas reflexiones en forma de pregunta que nos ayuda también como a generar ese diálogo interno, porque si existe el diálogo interno donde podemos reflexionar, ¿no? Sabemos también, chiquitos, que una de las formas más hermosas que hay para aprender la palabra, ¿sí? Y para aprender todo en general es cuando tú te sientas y tú tienes la oportunidad de hacer preguntas y de que esas preguntas sean, pues, respuestas, ¿no? O tengan respuesta más bien. Entonces, es una de las formas más hermosas de aprender, porque no solo estás escuchando, sino que vas resolviendo tus dudas. Entonces, eso ayuda a que se complemente la información. Y cuando es entre varias personas, pues tú escuchas un punto de vista de acá o un punto de vista acá y te puedes enriquecer. Entonces, la forma o el diálogo más bien es una forma de aprendizaje bastante efectiva. ¿Listo? Luego tenemos entonces que en la literatura pues aparecen novelas que tienen diálogos o aparecen simplemente esos de pronto cuentos, novelas que ya estaban establecidos y que se convierten en dramas para que puedan ser expresados, ¿sí?
Recuerden que cuando hablamos de dramatización, o sea, de drama, pues estamos hablando de la capacidad de poder ser dramatizado, que las personas lo puedan actuar y lo puedan transmitir. ¿Listo? Y se puede expresar pues toda la historia a través de qué? Pues del diálogo también. Eh, el diálogo siempre ha existido, claramente hoy en día pues tiene una gran importancia en nuestra sociedad y tenemos varios tipos de diálogos, ¿no? Entonces tenemos los debates, las entrevistas, las redes sociales, las mesas redondas, las ponencias, todo eso son pues esos diferentes formas de diálogo donde podemos obtener información. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen algún comentario, pregunta, hermosos. ¿No? Nada, nadita, listo. Valeria, ayúdame con el concepto, hermosa. Listo, profe. El concepto. El diálogo es una forma de comunicación en la que dos o más personas interactúan mediante la palabra, alterando sus intervenciones con el fin de expresarse, compartir ideas o seguir de acuerdos, a llegar a un acuerdo. Ejemplo literario. Pedro, tengo miedo de no pasar el examen. María, tranquilo, yo te ayudo a repasar. Ejemplo cotidiano. Mamá, ¿ya hiciste la tarea? Hijo, sí la terminé después de jugar fútbol. En ambos casos no solo se habla, hay una interacción donde uno escucha y otro al responder. Muchísimas gracias. Entonces, el diálogo es cuando uno escucha y el otro responde, ¿no? Eso es un diálogo. Vamos a ver acá la imagen. Entonces dice, nota sobre el diálogo, intención comunicativa. El intercambio de información entre dos o más personas que expresan tus ideas alternamente, perdón, sus ideas alternativamente. Dice diálogos en novelas, cuentos, obras de teatros, entrevistas. O sea, hay muchos tipos y los encontramos en todo lado. Tipos de diálogos: oral, espontáneo, conversación, planificación, entrevista. Escrito, tenemos el teatral y el narrativo. ¿Listo? Rasgos: conversación, repetición de palabras, uso de muletillas. Se cambia de tema o se cambia de tema más bien con frecuencia. Lenguaje coloquial, es decir, tranquilo, ¿no? Con llamadas de atención al interlocutor. Uso del código no verbal. Espontaneidad, léxico pobre. Entonces, cuando tú estás como en una conversación, es muy tranqui el tema de la comunicación, ¿no? Es como más fluido, más coloquial, se interrumpen, no hay como una estructura, es más como más alterno, ¿listo? A veces hasta se forma desorden. ¿Se han visto en las casas? Cuando uno está en reunión, toda la familia, como que todo el mundo habla y gritan y eso mejor dicho. O por ejemplo, en la familia, en mi familia y en la familia de mi esposo, sí son como muy así. Entonces, cuando ya uno se reúne, uno, el que tenga el cojín o el esfero o algo así, tiene la palabra y otros no pueden hablar. Porque si no, eso se forma es un relajito ahí. Voy a revisar el chat rápidamente. Mis amores, si alguien tiene algo que decir, recuerden que yo les dije habilitan el micrófono y lo dicen, por favor, porque hay manitos levantadas para leer, ¿listo? Entonces, mis chiquitos, 9:50, nuevamente conectados, ¿listo? Para avanzar. Ya nos vemos otra vez. 9:50, otra vez aquí. Como digamos los tipos de diálogo oral o escrito. Hay también diálogo formal